Listo. Bueno, vamos a vamos a hacer un pequeño repaso. Espero que hayan recibido a tiempo el estudio previo para poder repasarlo, conocer un poquito más de lo que estamos viendo. Me comentaba uno de mis hermanos que ojalá pudiéramos darle más continuidad a los estudios para no perder el hilo y créanme, esa es la intención mía, pero no siempre se puede. Empezamos, estamos hablando del atributo de la integridad de Dios. Hablando de la integridad de Dios, vimos cómo este atributo lo podemos expresar en 3 subatributos. El Dios verdadero, Dios es verdad o la veracidad de Dios, y la fidelidad de Dios. Hemos repasado ya por bastantes estudios, incluso ahorita estamos viendo justamente el estudio 24 de la integridad de Dios, y en particular el segundo en relación con la fidelidad de Dios. Y empezamos a ver la fidelidad de Dios en el estudio pasado. Ya sé. La integridad de Dios, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Veíamos en el estudio pasado cómo Dios, al ser fiel, Él cumple siempre sus promesas. Dios es bueno. Dios ha hablado verdad y lo que ha hablado, lo cumplirá. La fidelidad de Dios es un atributo que garantiza que Dios va a actuar siempre conforme a todos sus atributos. Les ponía el ejemplo acerca de la salvación, cómo Dios cuando salva con misericordia, y cuando condena con justicia, pero nunca lo hace en forma injusta, porque Él es fiel a todos sus atributos. Sí, sin duda, Él es soberano y todopoderoso, y de este lado de la eternidad vamos a tener aflicción. Pero lo cierto también es que nuestro Señor nunca deja de obrar con amor, con sabiduría, con piedad, con misericordia hacia cada uno de nosotros. Veíamos cómo muchas veces como seres humanos buscamos depositar nuestra confianza en muchas cosas y así surgen los ídolos. Pero realmente el único que puede ser objeto de nuestra confianza plena es Dios, porque Él es fiel en lo que ha prometido y es fiel en lo que ha de cumplir. Veíamos Veíamos que la palabra fiel, sí, aquí lo veíamos, exacto. Hablábamos acerca de la palabra fiel, que en hebreo es amán y en griego es postos, y veíamos también cómo el hecho de que estas dos ideas acerca de fiel nos hablan de la certeza y estabilidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios es el único que es digno de que depositemos en Él toda nuestra confianza, que descansemos en Él sin reserva alguna. Igualmente, debemos de entender que la fidelidad de Dios no es que Dios va a cumplir nuestros caprichos o va a cumplir aquello que nosotros envidiosa o pecaminosamente incluso deseamos, o incluso no necesariamente pecaminosamente, pero Dios va a cumplir más bien todo lo que ha prometido. ¿De acuerdo? Les comentaba que este atributo lo íbamos a entender también a través de la vida de Abraham. Les hice algún comentario acerca de la vida de Abraham, pero en realidad vamos a retomar el estudio de ahí. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Y bueno, aquí vamos. Veíamos cómo Abraham, durante muchas generaciones, sus antecesores, habían adorado ídolos falsos, habían adorado dioses falsos. Acompáñenme por favor a Josué 24:2. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dios no salva a las personas porque se lo merezcan,
Si eso fuera así, la realidad es que no tendríamos nadie esperanza. Todos, aun habiendo nacido en cunas cristianas, nacemos adorando dioses falsos. ¿Por qué? Porque primariamente todos nacemos en pecado, el pecado original está en nosotros y derivado de ello tendemos a tener una exaltación del yo. Y habrá quien pueda decir, es que yo desde chiquito buscaba mucho a Dios, sí, pero no al Dios verdadero. Muy probablemente lo que estábamos buscando era un Dios concebido en nuestros corazones y no el que nos revela la palabra de Dios. Por eso, una de las razones que es indispensable para nosotros, padres cristianos, es criar a nuestros hijos en la palabra de Dios, llevarlos todos los días en ella, enseñarles a través de los caminos que Dios nos ha mostrado en su palabra. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, Abraham, hijo de Taré, y obviamente los antecesores de Taré ya se habían desviado. Les exponía en el estudio pasado cómo la caída había llevado primero a que inmediatamente en los hijos de Adán y Eva hubiera un asesinato. Vino una desviación total y después Dios llamaría a Noé y vendría el diluvio. Después del diluvio, el justo Noé también caería en pecado y vendría toda esta desviación. Pero ¿qué es lo que sucede? Ante toda la pecaminosidad que había en la humanidad, ¿qué hace Dios? Dios llama a Abraham. Acompáñenme a Génesis 12.1. Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, en un contexto en el que su familia, sus antecesores eran adoradores de ídolos falsos, eran idólatras, es llamado por Dios. Dios fue el que buscó y habló a Abraham. Él le creyó. Hebreos 11.8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta es una realidad que en buena medida todo mundo experimentamos al ser llamados por el único y verdadero Dios. Vivimos, insisto, de un contexto en el que adoramos ídolos falsos, aun cuando hayamos nacido en una cuna, a lo que se le llama cuna cristiana, pero no existe tal. Aún en ese contexto, estamos adorando a ídolos falsos. Y cuando Dios nos llama a algo que propiamente no conocemos del todo, que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero piensen en este contexto en el que había muy pocos registros acerca de lo que Dios había hecho. Mucho se hablaba oralmente, se había transmitido oralmente. ¿Y qué es lo que sucede con Abraham? Abraham, en este contexto idólatra, llega a Dios y le habla y le llama a que vaya a una tierra que él no conocía. Abraham salió de la comodidad, del conocimiento de su tierra, de la comodidad de estar bajo la protección de su padre y en donde tenía recursos, a una tierra que él no conocía. ¿Cuál era la garantía? ¿Qué era lo que le garantizaba a Dios el poder llegar a un buen destino? Únicamente la palabra de Dios. Esa palabra que Dios le habló era su único fundamento. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice MacArthur, abandonó la seguridad presente por la incertidumbre futura, porque sabía que Dios es confiable. Como lo dice Lawson, y lo parafraseo, Steve Lawson, cuando Dios te llama, no sabes en dónde, haciendo qué o cómo estarás en 5 años, pero el llamado es muy claro, seguir a Cristo.
no hay ambivalencias, no hay a mí me llamó para seguir en el mundo, no hay a mí me llamó para seguir haciendo lo que yo quiero. No. Dios tiene un llamado muy claro, seguir a Cristo. En el caso de Abraham, pensémoslo, veámoslo desde ese punto. Él estaba, insisto, en una seguridad, en algo que él conocía, pero que lo llamó Dios a un lugar del que no conocía. Más adelante en la vida de Abraham, Dios le había prometido una descendencia y le pidió algo. Le pidió que a ese único descendiente que tenía con Sara, con su esposa, lo sacrificara. Él le pidió a Abraham el sacrificio de Isaac. Génesis 12. Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22, vamos a leer desde el 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense, es difícil entender muy bien lo que pasó en el corazón de Abraham. Lo que vemos son sus obras, ¿ok? Pero veamos esta realidad. En un inicio, Dios le dice, ofréceme en sacrificio a tu hijo, tu único. Como si Dios le resaltara esta realidad de que era su único hijo. Sabemos que para ese entonces Abraham ya contaba con Ismael, aunque no lo veía porque lo había corrido, debido a la forma en que Ismael trataba a Isaac. Pero lo cierto es que sí vemos una obediencia inmediata. Le dice Dios a Abraham, toma tu hijo y llévalo a Moriah. Y era un camino de 3 días. ¿Qué hizo Abraham? ¿Empezó a dudar? No. Él inmediatamente, al día siguiente, se levantó y obedeció. Isaac se calcula, alrededor de 12 años. Ya era un niño bastante, ya no era un niño, ya era un joven bastante fuerte. La leña la puso sobre él, lo ató. Y Abraham estuvo dispuesto a llevar a cabo ese sacrificio. Una de las cosas que se muestra es como Isaac confió plenamente en su padre. Le preguntó y le dijo, Dios proveerá. Le preguntó, traemos la leña, traemos el fuego, no viene el holocausto. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Y él confió, se dejó amarrar. Él sabía lo que estaba haciendo y confió. Y Abraham
obedeció. ¿Cómo pudo esto? ¿Cómo pudo llegar a ello Abraham? ¿En qué se basó para hacerlo? En la palabra de Dios. Génesis 12:2. Génesis 12:2. Cualquier duda, si voy muy rápido, por favor indíquenmelo. Muy bien. ¿Sí? Ya habíamos leído el 1, vamos a leer desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 15, 2-5. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios había llamado a Abraham y le dijo que tendría una gran descendencia. Pasaron los años después de que le había dado esa promesa y Abraham no veía el resultado de esa promesa. Lejos de ello, él decía, solo tengo un siervo, y conforme a las costumbres de ese tiempo, si él no tenía descendencia, lo que iba a pasar es que le iba a heredar él. Pero ¿qué le dice Dios? Calma, yo te voy a dar descendencia. Esta era la garantía que Abraham tenía acerca de esta realidad. La palabra de Dios, la promesa que Dios le había dado. Además, ojo, Abraham también sabía algo. Esta promesa no era una promesa exclusiva para Abraham en el sentido de que él, por ser muy bonito, guapo o bueno, iba a recibir. No, esta promesa tenía un propósito. ¿Iba a bendecir Dios a Abraham? Sí, pero no solo a Abraham. Acompáñenme nuevamente a Génesis 12, Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Parece que se queda ahí. Fíjense, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es Dios el que está prometiendo no solo una bendición para él, es una bendición que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Génesis 18, 18. Vamos a leer desde el 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios sí había llamado a Abraham con un propósito. Dios amaba a Abraham sin duda y lo bendeciría. Pero ojo, también bendeciría a todas las naciones, a todas las familias. Había un propósito de Dios en esta promesa que le había dado. Era un propósito santo, era un propósito en que Dios se glorificaría. Era una bendición para el mundo. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿Cómo Abraham se basó en esta realidad? Abraham, le creyó a Dios. Un segundo. Perdón. Saca la otra. Perdón. Es que son de las cosas que no están en el script. Entonces,
¿Qué es lo que vemos? Que viene esta promesa de Dios a Abraham para bendecirlo, sí, pero para bendecir a todas las naciones, a todo el mundo, a través de esa descendencia. Es decir, había en esta palabra que Dios le había dado a Abraham un propósito en el que Dios se glorificaría. ¿Ok? Abraham le creyó. Acompáñenme a Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Después de la promesa que le reitera Dios a Abraham, ¿qué es lo que sucede con Abraham? ¿Cómo responde Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado como por justicia. Como dice MacArthur, Abraham sabía que el Señor es confiable y fiel a su palabra. Esta es la realidad. Esto es algo que provoca Dios cuando llama a las personas. Cuando escuchamos su palabra, creemos, obviamente por la obra del Espíritu. Y sabemos, los verdaderos hijos de Dios saben que Dios es confiable y que es fiel. Hebreos 11, 19. Vamos a leer desde el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que sucede? Insisto, no sabemos con toda certeza qué es lo que pasaba en el corazón de Abraham, pero lo cierto es que él sabía que Dios había prometido y cumpliría. Dios le había anunciado que tendría una descendencia, y esta descendencia sería a través de Isaac. Él sabía que Isaac en algún momento habría, ya sea que si él cumplía con lo que Dios le había mandado, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Es decir, si él habría de llevar a cabo esa conclusión, si no lo hubiera detenido el ángel de Jehová, que es una cristofanía, es decir, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo preencarnado, Dios aún levantaría a Isaac de los muertos, como lo dice Hebreos 11, 19. MacArthur se aventura a decir que Abraham bajó decepcionado porque no vio el milagro, insisto, y él bien lo dice, no lo podemos afirmar, pero lo cierto es que Abraham tenía plena confianza en que Dios, eso que le había prometido, que levantaría naciones de su simiente, que era Isaac, él sabría que lo cumpliría. Quizás no sabía cómo, no tenía certeza de cómo Dios iba a llevar a cabo ese cumplimiento. Pero lo que sí sabía es que conocía el carácter confiable de Dios. Y eso que había prometido, lo cumpliría. Acompáñenme a Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56. David había muerto. David ya no iba a edificar el templo en donde Dios sería adorado. ¿Por qué? Porque como se lo dijo Dios, sus manos estaban manchadas de sangre. Salomón lo habría de hacer. Lo hace, levanta el templo y lo bendice, lo dedica a Dios. Y dentro de esta bendición, dentro de esta dedicación, en el versículo 56 dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. A lo largo de nuestras vidas, podemos voltear hacia atrás y ver en retrospectiva
y ver cómo Dios nos ha guiado, nos ha llevado, ha cumplido muchísimas de sus promesas, ha cuidado nuestros pasos, nos ha preservado en la fe, nos ha hecho perseverar en ella, nos ha cuidado de formas en que ni siquiera podemos entender y con toda certeza cosas que ni entendemos. Pero lo que sí podemos ver es su carácter confiable, porque lo que Él ha prometido ha cumplido. Esto pasaba en el corazón de Salomón en el momento de dedicar este templo. Él vio hacia atrás, vio las promesas que Dios había hecho, vio cómo había cumplido esta verdad, cómo a lo largo de la vida de su padre lo había preservado, cómo le había dado su trono a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, le había dado esa descendencia, ese rey descendiente de David en Salomón mismo, y él podía decir que todo lo que había prometido lo había cumplido. Como lo dice Thomas Watson, las promesas son el compromiso de Dios y la verdad de Dios es el sello que Él pone sobre su compromiso. Dios es fiel, Dios es el Dios verdadero y Él habla verdad. Y esa verdad Él se compromete a llevarla a cabo y nos da esas promesas. Su verdad es el sello de un rey que certifica una carta. En el caso de Dios es el sello de Dios, que esa verdad que ha hablado se va a cumplir. ¿Queda claro? Pero ya vimos cómo Abraham, viendo toda esta situación, habiendo creído y confiado únicamente en la palabra de Dios, en esa promesa que le había dado, en esta realidad en que estuvo incluso dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su único, veámoslo ahora hacia atrás. Veámoslo desde el inicio para entender cómo Abraham había podido confiar en una promesa en que Dios le había dicho: te bendeciré a ti y bendeciré a todas las familias, a todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué pasa después de la creación? Dios crea todo el universo, crea la tierra, los cielos, los animales, las plantas, y como pináculo de esa creación, a Adán y a Eva. Después de la creación y que Dios califica como buena, Adán y Eva determinaron desobedecer a Dios. Ellos voluntariamente comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso. Perdieron la comunión con Dios. Ellos inmediatamente que pecaron, se escondieron, buscaron poner cubrir su desnudez con hojas de higuera, lo que significa nos muestra el carácter religioso de todos nosotros cuando queremos cubrir nuestras desobediencias con obras buenas, esa religiosidad con la que queremos agradar a Dios y ganarnos su favor, porque no terminamos de entender que es Cristo el único que nos puede llevar a Él por su obediencia perfecta, porque es salvación por gracia. Eso sucedió con Adán y Eva. Pero ¿qué sucede después de ellos? Después de ello vemos el deterioro de la humanidad. Inmediatamente sus hijos pecan, y pecan de una forma impresionante. Caín mata a Abel. Eran los hijos de Adán y Eva. No habían pasado muchas generaciones en que se dio un deterioro. No. Los papás cayeron y los hijos pecan de esta forma. La decadencia de la humanidad fue tal que Dios acabó prácticamente con toda la humanidad, salvo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. ¿Qué es lo que vemos en esta realidad? Dios no abandonó a la humanidad. Aunque la humanidad lo abandonó a Él, Dios no abandona a la humanidad. Si Él hubiera decidido abandonar a la humanidad, si Él hubiera determinado acabar con toda ella, no salvar a 8 personas, Dios no hubiera pecado, porque Él hubiera matado justa y santamente
a todos y cada uno de ellos. Como si hoy decidiera acabar con cada uno de nosotros, lo haría con plena justicia y santidad. ¿Queda claro? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios no actuó justa y santamente acabando con todos y determinó actuar misericordiosamente? ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Acompáñenme a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín... No, perdón, estaba leyendo el 4. Génesis 3:15. Vamos a leer desde el 13. Vamos a leer desde el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es el contexto importante porque debemos de entender que después de la caída, Dios fue el que buscó a Adán. Y hoy no deja de ser diferente. Es Dios el que busca a su pueblo para salvarlo. Sanciona a la serpiente, pero fíjense, antes de darle la sentencia al hombre y a la mujer, les da una promesa. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa él está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios había prometido salvar a la humanidad. Esa es la razón por la que Dios actuó de esta forma con la descendencia de Adán y Eva, con la descendencia que llega hasta Noé, salva a 8 personas y las rescata. Dios tenía un plan. Y dentro de ese plan, esa promesa que había dado a la humanidad, escoge a Abraham. Como dice MacArthur, Dios no lo escogió debido a su mérito particular, cualidad o virtud. Dios hizo su elección según su soberano beneplácito y voluntad. Esta es la razón por la que Dios hizo este rescate de misericordia y de piedad hacia la humanidad. Dios no solo se iba a mostrar como un Dios justo y santo, que lo es. Dios también se iba a mostrar como el Dios misericordioso, amoroso, sabio, compasivo, que también es. Fíjense, Génesis 18:19. Génesis 18:19. Génesis 18:19. Si recuerdan, hemos estado yendo sobre los mismos pasajes. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 18. En Génesis 18 vemos lo que habría de acontecer, el anuncio que había de dar Dios a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma. Vamos otra vez desde el 17. Y Jehová dijo:
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Si nosotros leemos esto en la Reina Valera de 1960, parece, si nosotros recordamos cuando hablamos acerca de la soberanía, del decreto eterno de Dios, de la omnisciencia de Dios, esto sonaría como un preconocimiento de la que hablan los arminianos. Lo voy a traducir. Los arminianos dicen: Dios elige a aquellos que sabe que van a creer en Él. Como lo analizamos en su momento a través de la palabra de Dios, hemos entendido que Dios no elige así. Dios soberanamente decreta. Dios soberanamente elige. Dios soberanamente elige a seres pecadores que sabe que no vamos a creer en Él, pero justamente por eso sabe que necesitamos de su gracia y de su misericordia. ¿Queda claro? Fíjense. ¿Por qué entonces leemos aquí? Y repito, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Y ahorita les explico por qué es una mejor traducción. Génesis 18, 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La Nueva Versión Internacional. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. ¿Cómo de la Reina Valera pasamos de yo sé, que dice Dios, al yo escogí o yo elegí que vemos en la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional? Esto se debe a que el término hebreo, la traducción que hacen Casiodoro de Reina y en la versión Reina Valera, es una traducción textual sin duda. El verbo hebreo que aparece es yada, que es saber, y que es conocer, saber. Pero ojo, este verbo también se traduce como designar y señalar. Como dice Kiel y Delitzsch, que son dos eruditos en el hebreo. Yo he conocido, que se traduce en la Reina Valera como yo sé, es un término que se debe de entender como he elegido en amor anticipadamente. Acompáñenme a Amós 3.8. Amós 3.8. 3.2, perdón. 3.2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Oseas 13:41. Oseas 13:41. 13:4, perdón. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
Este conocimiento del que nos hablan estos versículos es justamente un conocer íntimo, un conocer que entre marido y mujer se refiere a un conocer que lleva a la procreación de hijos. ¿Cómo lo vemos? Fíjense, en Mateo 2. Mateo 1. En el nacimiento de Jesucristo, María concibió a Jesús del Espíritu Santo. José, siendo un varón justificado por Dios, quería tratar con misericordia a María y la quería dejar. Viene el ángel de Dios, un ángel de Dios, y le anuncia acerca de la realidad de la concepción a través del Espíritu Santo que había en María, que era Jesús. Derivado de ello, José decide seguir como marido de María. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a María. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús había de ser el primogénito de José y de María. Pero después ambos procrearían más hijos, entre los cuales está Santiago, que escribió el libro de Santiago. ¿Ok? Es esta realidad, es este conocer del que nos habla Génesis 18, Amós 3 y Oseas 13 y Mateo 2. Dios no sabía, como algo que habría de pasar, que Abraham iba a enseñar a su descendencia en la verdad de Dios. Dios lo había escogido para hacerlo. Lo conocía desde la eternidad. Había decretado que Abraham iba de ir por este caminar. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que sucede? Este conocimiento, esta realidad que nos muestra la palabra de Dios, es un carácter de Abraham, sí determinado por Dios, porque él lo había escogido, pero ojo, es también una respuesta a todo lo que Dios había venido hablando. Desde el protoevangelio que vemos en el Génesis 3:15, las promesas que vienen en Génesis 12 y 15 directamente a Abraham, Abraham sabía que Dios era de confiar. Es un Dios fiel, que habló y creó, esa creación se reveló, pero Dios, en su misericordia, prometió un Salvador y había elegido a Abraham para que de su descendencia viniera esa salvación. El carácter de Dios estaba de por medio. Y justo por eso sabía Abraham que Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. ¿Queda claro? Eventualmente, como lo veremos primero Dios en el siguiente estudio, vamos a ver cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Y vamos a analizar lo que ese pacto implicó. Pero quiero que veamos con mucha claridad cómo vemos a un Abraham que cree en Dios porque sabe que Dios es fiel. Dios es fiel porque Él habló con verdad y su carácter va de la mano con lo que Él habló. ¿Queda claro? Espero que a pesar de las interrupciones, de todo lo que fue un poquito escabroso el estudio en el sentido de que tuvimos interrupciones, no haya perdido mucho el hilo. Si no quedó claro, por favor háganmelo saber, exprésenme sus dudas y si quieren hacemos el próximo estudio un repaso detenido de esta historia de Abraham. ¿Queda claro? Déjenme detener las grabaciones.